3J Podcast. No llegué tarde. Esto no significa que llegué tarde. Esto significa que estaba en el backstage haciendo algo. Las personas que se conectan en este momento por YouTube se pueden dar cuenta que José es un hombre muy acostumbrado a hacer radio y Jael, alguien muy acostumbrado a que le hagan entrevistas. Miren, él está sentado, llevó el micrófono hacia él, en cambio yo estoy yéndome hacia el micrófono. Mientras usted nos saluda, hermano, yo voy cuadrando mi micrófono. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo va la vida? Mi querido José Gallego, pues realmente no había caído en cuenta de esas pequeñas cosas que marcan grandes diferencias, pero sí, yo estoy más acostumbrado a ser entrevistado que a hacer radio. Y bueno, hoy saludándolos a todos ustedes, nuestros hermanos, nuestros oyentes y nuestros televidentes, desde la parroquia Santa María de Los Ángeles, un lugar que uno se abre las puertas, este altar tan precioso que están viendo los que nos ven por YouTube, y quienes no, pues pueden ir a YouTube a mirar en qué lugar es que estamos. Precioso este lugar. Les quedo debiendo el nombre del artista, se los voy a colocar ahí en los comentarios, porque es muy conocido. De hecho, es un hombre que se ha dedicado toda su vida a realizar este tipo de esculturas. Muy teso. Bueno, la palabra teso en Colombia quiere decir que es una persona con gran habilidad. Excelencia en lo que hace. Así es. Apenas estemos diciendo teso y sea una cosa bien mala en otro país. Pero qué susto. ¿qué más podría ser teso? Tieso. Bueno, Sí. I don't know. Hermano mío, qué felicidad estar en este segundo capítulo de la segunda temporada de 3J Podcast. El Señor lo dice en su palabra: ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. A veces es difícil dar los primeros pasos, a veces es difícil emprender con una ilusión o un anhelo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero literalmente cuando arrancamos, hermano, en cualquier aspecto de nuestra vida, el Señor se glorifica. El Señor sí o sí termina mostrando su gloria y termina diciendo: mira, es que por esta y esta razón fue que te lo inspiré. Así es que yo creo que lo mejor que podemos hacer en este instante es dar gracias por estar acá, poniendo nuestro granito de arena a esta obra llamada salvación, a ese anhelo de santidad y de cielo con el cual nos levantamos todos los días, y poniéndonos obviamente en las manos del Padre. ¿Arranca o arranco? Arranque, José. Amén. Bendito Dios. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, te pedimos que te hagas presente en este momento, en este lugar, y la verdad suena redundante, porque entrar a este sitio, entrar a este espacio donde diariamente hay personas orando e intercediendo por todos aquellos que estamos afuera y que en algún punto de nuestro día vamos a llegar al encuentro con el amado vivo y real, pues sería obviamente ocuparnos de la felicidad que nos impregna el llegar y sentirnos recibidos y sentirnos amados y literalmente sentirnos en nuestra casa. Por eso hoy, Señor, yo quiero ponerte en la presencia de este lugar a todas las personas que se van a conectar con este podcast, que cada una de ellas sienta tu amor y sienta el abrazo que nosotros hemos sentido al ingresar a esta parroquia, a esta iglesia, a este lugar del encuentro familiar y el encuentro con el amado, del encuentro íntimo con Jesús. En tus manos nos ponemos, Padre, y a ti te entregamos los oídos, la mente y cada uno de los sentidos, no solo nuestros, sino también de quienes escuchan, para que todo aquello que digamos y ellos escuchen sea inspirado por ti, Señor. Amén, amén y amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermano, y pues hace un instante decía que a veces da susto, que a veces nos sentimos temerosos al momento de emprender un camino o hacer o intentar hacer algo por primera vez. Y yo quisiera preguntarte, hermano, por tu primera vez. Y cuando menciono esa palabra que puede sonar muy general, quisiera llevarla de una forma específica a
tu primer encuentro con Jesús. Y no solo que nos cuentes un poco del tuyo, sino también decirte o preguntarte por qué le podrías decir de ese primer encuentro con el amado a aquella persona que hoy nos escucha o nos ve y dice, ¿será que yo no he tenido el mío? José, qué gran pregunta. Mientras te escuchaba pensaba en tres cosas. Voy a tratar de ser muy simple y muy sencillo en lo que te voy a contar, lo que les voy a contar, mis hermanos. Me hacías pensar en las personas que siempre han conocido el amor de Dios, que no reconocen en su historia un momento específico de encuentro con el amor de los amores, que cuando se preguntan, y yo ya tuve un encuentro personal con el Señor, no pueden distinguir en el tiempo ese momento, sienten que toda la vida ha tenido Dios ese lugar protagónico en sus corazones. Pero también estamos quienes, ya este es el segundo punto, voy bien, han llegado buscando la verdad. Personas que no necesariamente en crisis, porque de eso vamos a hablar ahorita, han buscado la verdad. Y Jesús no mentía al decir esto: yo soy la verdad. Esos buscadores de la verdad han encontrado a Dios. Personas muy dadas al tema de la ciencia, de buscar razones sólidas para creer, para darle respuesta a esta pregunta tan filosófica, José: ¿por qué creemos en lo que creemos? Entonces, estas personas reconocen que su encuentro con el amor de Dios fue a raíz de esa búsqueda de la verdad. Y finalmente, la tercera parte de lo que te comparto en esta tarde, noche, día, hermano mío, es: hay quienes conocimos el amor de Dios a raíz de una dificultad muy grande. Yo siempre hablo del encuentro con Dios como un día en la playa, mi hermano José. Te voy a contar por qué. Yo creo, José, que muchos de los que conocemos al amor de los amores por primera vez es porque nos alejamos mucho de la orilla y llegó un punto donde ya no alcanzábamos el fondo y la corriente, contrario a acercarnos a la playa, nos estaba alejando. En ese momento supimos que en nuestras fuerzas ya no íbamos a volver, pero en ese momento conocemos al salvavidas, al que siempre estuvo allí, y aprendimos a conocerlo en medio de una dificultad. Hoy, José, no me gustaría que ustedes se identificasen con la tercera persona, la que conoce por primera vez el amor de Dios, porque algo difícil está aconteciendo en su vida. Sin embargo, creo que somos bastantes los que nos identificamos con esa tercera persona. Hay quienes con los buscadores de la verdad, pero hay quienes, José, siempre han sentido que Dios ha sido una certeza en su vida. José, ¿vos con cuál de estos tres te podrías identificar, hermano mío? Yo también vengo del tercero. También mi historia es un poco con el tercero, literal, como en el mundo hablamos a veces, una búsqueda a partir de ese instante en el que toco fondo y entiendo que todo aquello que he deseado o anhelado o incluso falsamente pensado me iba a llenar en mi vida, no me estaba llenando, sino que me hacía sentir mucho más vacío. Y para intentar llenarme momentáneamente accedía a más y más cosas, cada quien lo interpretará en sus respectivos momentos, situaciones, en sus respectivas vidas, pero sin duda alguna a partir de allí, de ese tocar fondo, porque la corriente literalmente te ha llevado y te ha alejado de la orilla. Y sabes, hermano, que tú decías muy bondadosamente que no te gustaría que nadie de las personas que está conectada en este instante se identifique o pueda como contar o esté contando esa historia del tercer ejemplo que nos ponías. Pero sabes, hermano, que utilizando el mismo símil que pones con la playa, sí o sí, si alguien que nos está escuchando está pasando por esos momentos en los cuales dice: es que si yo no he tocado fondo, estoy a punto de tocarlo, porque no he podido con este vicio, porque no he podido con este pecado dominante, porque con esto que pensaba que me hacía solamente daño a mí, resulta que también le estoy haciendo daño a todo mi entorno.
pues finalmente, literalmente, la corriente lo está llevando tan adentro que sí o sí va a tener que depositar su mirada en el salvavidas. Entonces, desde ahí es una alegría que, claro, yo sé que en el primer momento no se siente, en el primer momento no se experimenta, nuevamente hablando de primero, pero sin duda alguna, algunas de las personas que hoy estamos contando o compartiendo el testimonio de haber salido vivos y no ahogados de ese tercer ejemplo, podemos decir que nos bronceamos y que incluso cuando sale el sol sentimos la sombra del Señor resguardándonos. Y hace un momento, hermano, antes de comenzar este capítulo, tú me estabas contando una historia de alguien que por diosidencia conocías y que te hablaba de que su hijo estaba quizás atravesando ese tercer momento. ¿Qué le dices a él, a la persona que hoy no solo atraviesa ese tercer ejemplo, sino que incluso se siente tan ahogado que no cree que haya algo o alguien que pueda llegar como su salvavidas? Mi querido José Gallego, creo que es muy providencial porque sí, acabó de acontecer el encuentro con un padre que no sabe qué más puede hacer por un hijo al que literal ese estado de ahogamiento no solamente lo está afectando a él, sino que está empezando a afectar a toda una familia que lo rodea, pero que incluso ya está viendo que no pueden hacer más. Yo creo que humanamente siempre queremos hacer algo por ayudar a quienes amamos, pero ahí también debemos reconocer nuestras limitadas capacidades de atender una necesidad tan profunda en el otro. Buscar a Dios, José, sé que es el primer paso y yo no creo que sea casual que yo haya conocido a este padre frente a las puertas de la casa de Dios. Yo creo que Dios a este padre le está diciendo por dónde comenzar. Primeramente Él, para que trascienda ese encuentro de Dios a las personas que ama y que hoy reconoce enfrentan una dificultad. Yo le compartí a José, a este padre, que si ese hijo quiere pegarse una conversadita con Dios, ese es el primer paso. Yo creo, José, que uno necesita reconocerse en ese estado de ahogamiento y querer ser ayudado, porque hay personas, José, que aún estando en ese estado, no levantan la mano para decir, venga, es que ya no puedo en mis fuerzas, esto me sobrepasa. A veces queremos salvarnos a nosotros mismos, pero si eso fuese posible, Cristo no hubiese tenido que venir, hermano. Si nosotros pudiésemos habernos salvado en nuestras fuerzas, el Maestro no hubiese tenido que pagar el más alto precio. Esto me lleva, José, a reflexionar sobre este punto de por primera vez. Creo que este siendo el punto de partida, no quisiera ser el protagonista de este encuentro que hoy tenemos, hermano, porque me gusta pensar que mi primera vez fue como lo aprendí de vos, hermano, y de la cita bíblica que tienes grabada en el corazón. Mateo 6:6. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y allí habla con tu Padre que ve en lo secreto. Esa fue mi primera vez luego de mi primera vez. Si mi primera vez fue ese estado de ahogamiento, mi primera vez encontrándome con el amor de los amores fue en mi habitación, reconociendo por primera vez que el amor de Dios lo llenaba todo allí en ese instante, que yo podía sentir como el cielo mismo había descendido y como aún sintiéndome desnudo frente a Dios, porque es como estar muy sucio delante de alguien que es inmaculado, limpio y brillante, no me sentí juzgado, sentí el amor de un Padre que me abrazaba sin importarle untarse de mí, de mi pecado, del barro del que estoy hecho. Me gusta, José, pensar que nuestra primera vez no se limita solo a ese instante de ahogamiento, sino a ese encuentro con aquel que te salva la vida y te dice, hijo, permanece en mi amor, porque si permaneces en mi amor, vamos a vivir una vida diferente, una vida donde no solo buscas a aquel que te salva y te alejas nuevamente, no, una vida donde permaneces con aquel
que por primera vez te ha extendido la mano? Hermano, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar y me lo acabas de confirmar, con doble confirmación. 1, te iba a hacer una pregunta que acabas de responder. Y 2, yo estaba pidiendo una palabra que acabas de decir. Voy a pedirlo al revés. Mientras hablabas, yo estaba pensando en una persona. Se llama Daniela. Y digo su nombre, aunque no voy a decir obviamente su apellido, porque hay muchas Danielas que nos pueden estar viendo. Porque yo quiero que le dediquemos, o yo le voy a dedicar este capítulo a Daniela. Porque Dani en reiteradas ocasiones me ha expresado no poder más, no saber qué más hacer, no tener más para dónde mirar. Y yo a Dani le digo algo que yo siento que ella no me cree. Yo a Dani le digo, Dani, si tú supieras o te vieras como muchas personas te vemos y vieras la cantidad de pruebas que has pasado y vieras lo fuerte y resistente que has sido también para todo lo que te ha pasado, te darías cuenta que hoy incluso estás viviendo cosas menos complejas que las que estabas viviendo hace año y medio. Aún así, y aunque yo se lo he dicho, ella en ciertos momentos me decía, pero es que ya no sé qué más hacer. A veces siento que no soy capaz con la vida, a veces siento que no soy capaz de llevar el peso de todo lo que conlleva la vida que yo vivo. Y hoy tú le das esa respuesta a Daniela. Dani, y personas a las que sienten que estas palabras les están llegando, hay que permanecer. Aunque las fuerzas se agoten, aunque las ganas de tirar la toalla sean las únicas ganas que tengamos, porque incluso puede que no haya ganas de levantarnos de la cama, hay que permanecer. Y para permanecer, lo único que necesitamos hacer cada día es tener un instante de aquella conversación que Jael nos contaba, se narra en Mateo 6:6. Un momento de honestidad, un momento de silencio, un momento de una mirada y una oración elevada al cielo, diciéndole, Señor, otro día en el que quizás no aguanto más, pero yo sé que tú vas a orar en mí y tú que estás en lo oscuro y en lo secreto, me recompensarás. Y en segundo lugar, hermano, justo empezaste a decir que quisieras que hubiese otra primera vez. Yo te iba a preguntar, hermano, ¿crees que la primera vez es algo definitivo o es algo relativo y que podríamos hablar en ocasiones de primeras veces? Creo que la respuesta es que se puede hablar de primeras veces. Esto nos lleva a la segunda parte del podcast. Qué bello es, hermano, cuando quizás después de ese primer encuentro hay cosas que en la vida se habían vivido de otra manera, adquieren un sentido completamente diferente al punto en que cuando nos acercamos a ellas, aunque atrás, en ese hombre viejo que éramos, se habían hecho, vuelven y se sienten como primera vez. Y ahí hasta me tengo que poner romántico. Un beso después de conocer al Señor y empezar a anhelar la santidad. Así Una es, tomada José. de mano. Así es. José, no, yo creo que has Comulgar. llegado al punto. Así es. José, bueno, hablando y trayendo esta palabra, esta frase por primera vez, ¿cómo esto va directamente a nuestro yo emocional, a nuestro corazón? Porque es lo que tú dices, José, cuando ya has vivido muchas cosas antes de conocer el amor de Dios, Dios llega a tu vida y si tu permanencia permite restaurar en ti nuevamente como ese estado virginal, tú vas a sentir que cada uno de estos acontecimientos lo estás viviendo como si nunca antes lo hubieses vivido. Hoy personas como José, personas como yo, y sé que como muchos de ustedes, nuestros hermanos y nuestras hermanas, sienten que el momento de tomar una mano, de estrecharla contigo, de dar un beso, va a ser como si nunca lo hubieses hecho, va a ser como si fuese literal la primera vez. Y esto se vuelve tu realidad, José, y es muy bonito porque sé que hay muchas personas que ya han abierto su vida, su área y su dimensión sexual antes de llegar a los caminos de Dios.
pero en el camino de Dios, en el proceso, en la intimidad con el Señor, alcanzan a reconocer que Dios incluso les permite sentirse en ese estado virginal, para que al llegar al sacramento, a la primera noche de bodas, cuando se va a consumar el matrimonio, literal tú sientas que estás siendo un regalo para la vida de la otra persona, que al mismo tiempo guardó todo de sí para donarse. José, yo creo que es posible vivir por primera vez este amor, incluso cuando ya se ha experimentado en el mundo lo que el mundo te decía que era el amor. Y esto es muy lindo, José, porque me hace pensar que vale la pena esperar, que vale la pena permanecer, que vale la pena luchar, que es muy lindo cuando se ha pagado el precio del tiempo que te ha tomado restituir esa naturaleza de hijo, de ser un hombre y una mujer que ha dejado atrás la mentalidad del mundo para darle en su lugar el pensamiento de Dios. Qué bonito, José, que el día de mañana esa primera vez que tomemos la mano sea en dirección al cielo, que esa primera vez que damos un beso sabemos que estamos a un paso de ser uno con el otro, un paso a la vez, José, pero me lleva a pensar también en algo que siento en mi corazón que no lo podemos dejar fuera de este segundo episodio. Aquí nos vamos a salir un poco de lo emocional. Y yo voy a hacer algo que nunca he hecho. Para las personas que están viendo en YouTube, me voy a salir un segundo del plano, porque quiero verificar algo. Me demoro quizás 3 segundos, pero mientras tú nos sigues contando. Listo, mientras José se sale del plano de YouTube, pero continúa con nosotros aquí en este lugar, yo les cuento que en el libro del Apocalipsis, el Señor en el capítulo 2 nos pega como un regañito y dice así: has hecho todo bien, pero te has olvidado del primer amor. Yo quisiera, José, que hoy esto sea como un recordatorio que el Señor nos haga para no perder de vista ese primer encuentro que tuvimos con el amor de los amores, eso que sentimos que iba a cambiar nuestra vida, esa sensación de decir: Dios mío, te he conocido, has dejado de ser aquel de quien escuchaba para ser aquel a quien hoy experimento. José, que no se nos olvide el primer amor, hermano. Sabes que la palabra es hermosa y la palabra es perfecta, porque lo que estamos hablando se resume en una frase. Simplemente hay que saber entenderla y aplicarla en este aspecto. Hermano, ¿por qué cosas que antes se habían hecho cuando se conoce al Señor adquieren una dimensión hasta ese instante desconocida? Porque hay que morir para vivir. Porque literalmente, si yo muero al pecado, lo que llega es la gracia. Porque si yo hago todo un proceso para morir a la lujuria, es porque quiero que nazca el amor. Es porque viene una inversión, una contrariedad de verbos. Yo ya no quiero hacer, yo quiero vivir. Yo ya no quiero pasar, yo quiero permanecer. Yo ya no quiero simplemente conocer, yo quiero eternidad. Y la palabra nos lo dice de una forma muy simple, muy sencilla y muy concreta. Hay que morir para vivir. Y es también una invitación a nosotros mismos reflexionar en, bueno, pero ¿y en qué áreas de mi vida, a pesar de que ya yo vengo caminando con el Señor, a pesar de que yo siento su amor, a pesar de que estoy presente y me siento en una relación activa con el Señor, todavía me siguen costando como antes de conocerle? Pues esa será una primera señal gigante para saber en qué aspectos literalmente todavía hay que morir para poder vivir, para poder resucitar, para poder vivir en nuestra propia vida el proceso de la resurrección aplicado a situaciones específicas, hermano. José, me haces recordar algo que yo viví en mi historia
yo solía ir mucho a la tribuna popular a alentar al equipo de mis amores. Y cuando yo conocí el camino de Dios, cuando me empecé a enamorar de mi comunidad, yo descubrí algo que hacía por primera vez. El partido de fútbol era a la misma hora del grupo de oración. Y yo, que era el que normalmente hubiese elegido el estadio, me descubrí por primera vez eligiendo el grupo. Y cuando estaba ahí, el Señor me lo colocaba en el corazón como hijo. Por primera vez hoy has hecho algo diferente. Qué bonito, José, estas primeras veces cuando somos conscientes de que ayer tomábamos por este camino y hoy estamos tomando por otro. Esto es un signo visible de que Dios está aconteciendo en tu corazón, de que te está transformando de formas en las que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero qué bonito, porque sé que muchos de ustedes, mis hermanos, están recordando en este momento por el Espíritu Santo esas primeras veces donde se descubrieron siendo diferentes, actuando diferente, asumiendo una crisis diferente. Cuando ante las mismas dificultades éramos personas muy reactivas, hoy estamos siendo algo distinto, está aconteciendo Dios en nuestro corazón. Seguramente, José, a vos también te pasó la primera vez que hiciste algo distinto. No, y me pasó también con la cancha. Pues yo era de estadio martes y domingo y disfruto y amo el fútbol, pero me pasó exactamente lo mismo que a ti en más de una ocasión, de decir, pero a ver, en realidad, ¿qué quiero yo? O sea, ¿voy por costumbre para donde voy? ¿O qué está anhelando mi corazón? Y mi corazón quería estar a los pies del Señor. ¿Para qué me va a engañar? Yo ya sé qué quiero, ya sé qué es lo que estoy buscando. Hermano, antes de que nos regales la oración para llegar al final, porque llegamos al final, no sé cuándo, no sé cómo, llegamos al final de este podcast. Hombre, una invitación muy simple, muy sencilla. Dejémonos amar. Dejémonos amar, hermano, porque si la historia misma, nosotros que nacimos hace 30, 33 años, y desde que nacimos simplemente nos dijeron, usted nació en el año tal después de Cristo, y ya fue muy grande cuando vinimos a indagar el por qué. Si la historia misma se divide en un antes y un después de Cristo, hermano, tú que llegaste a este podcast y no tienes ni idea por qué, ¿qué pierdes con empezar una nueva vida? ¿Qué pierdes con abrir tu corazón y por primera vez decirle a Dios, obra en mí, si es que puedes, sabiendo que yo siento que ni siquiera yo mismo puedo? No pierdes absolutamente nada, por el contrario, tienes una vida por ganar, tienes una eternidad por ganar, una salvación por ganar y un amor inmenso que te va a llenar de ganas de vivir y te va a acompañar hasta el último de tus días. Hermano, estamos en tus manos. José, por primera vez, yo siento que en el amor de Dios hay muchos corazones anhelando vivir esa experiencia, dejar de sentir que Dios es un Dios de quien escuchan, pero no un Dios al que experimentan. Queremos cerrar este podcast pasando con ustedes tiempo en la intimidad, que ustedes allí, si se lo pueden permitir, no si vas conduciendo, pues si estás manejando, no vas a cerrar los ojos, bendito sea el Señor. Hace rato no nos contábamos un chiste, hombre. Este fue más bien malo, pero bueno, prometo mejorar. Primera vez un chiste en medio de la oración. Por primera vez un chiste en medio de la oración. No, ¿sabes qué? En estos días conté un chascarrillo, hermano. Yo creo que no sé si a Dios le habrá gustado mucho, no porque no lo voy a contar en el podcast. Al finalizar te lo cuento a ti. Pero van a quedar como, no, lo hubiera contado. Se los quedo debiendo. Si se portan bien, se los cuento en otro episodio. Mis hermanos, yo los invito a que allí, en el lugar en el que te encuentras, y si te lo puedes permitir, hoy hagamos vida estas palabras, hoy encarnemos las palabras que están allí escritas
y que no son palabras muertas, que son palabras vivas, porque la palabra está viva, es eficaz, es cortante como espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo. Hoy tomemos esto que está allí escrito en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 6. Hoy entremos en nuestra habitación porque 2 o más estamos reunidos en el nombre de Jesús y Él está en medio de nosotros. Él es la J más importante de las 3 Jotas. Aquí está el Señor y con Él. Hoy yo te invito, hermano, a que tengas una conversación. Si tienes que agradecerle, agradécele. Si tienes que suplicar, suplica. Si tienes simplemente que guardar silencio y escucharlo, date el regalo de hoy, escuchar la voz de aquel que te ama. Hoy sé que no es casual que estés en este lugar y que estés escuchando estas palabras. Hoy el Señor te hace una invitación a seguirle buscando allí, en la intimidad, a que tengas hoy plena certeza de saberte amado por un Dios que está vivo y que es real, que espero hoy no tengas que vivir lo que muchos hemos tenido que para encontrar en Él el verdadero amor, la verdadera fuente de saciedad. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que atiendas nuestro corazón, que esta oración que te elevamos sea una ofrenda agradable a ti, que se eleve como un perfume suave, como incienso en tu presencia. Padre, tú que nos hablas al corazón, hoy nos invitas siempre a recurrir a ti, porque clamamos a ti y tú nos respondes, Señor, porque escuchas nuestro clamor en esta oración, Señor. Te presentamos, Padre, la vida de todos estos nuestros hermanos que nos escuchan y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que descienda sobre su vida. Y yo te pido, Padre, que la paz, esa paz que solo tú sabes dar, descienda hoy en el corazón de mis hermanos, para que puedan reconocer que aún en medio de la tormenta estás tú presente. Quien por primera vez, si es el caso, quiere llegar para permanecer, porque eres un Dios que no pasa de largo. Eres un Padre que quiere habitar en nuestra vida hoy y siempre. Padre, te entregamos estos corazones que hoy se han dado cita contigo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y por ustedes, hermanos, José y yo, elevamos la oración que nos hace hermanos, que nos permite a Dios llamarle Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Jotas Podcast.